Estamos de regreso para darle inicio a la segunda parte del día de hoy en este Mecacardio 2019. Para este momento vamos a comenzar con el bloque de COVID-19 e influenza, que estará a cargo del doctor Iván Mendoza. El doctor Iván Mendoza, ampliamente conocido por todos ustedes, es presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a este bloque de COVID-19, la pandemia y el corazón. En los siguientes minutos nos vamos a referir a varios trabajos relevantes, lo principal que se presentó en este año 2020 sobre este tema. Tenemos esta tarde un panel de lujo encabezado. La primera conferencista va a ser la doctora Karina González, quien es cardiólogo de Ascardio Barquisimeto y profesor e instructor e investigador de la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota. Máster en avances en cardiología de la Universidad Católica de Murcia y autora de varios trabajos publicados sobre COVID y corazón. Ella se va a referir a dos estudios claves: el Brace Corona y un estudio del índice de predictor de muerte hospitalaria derivado de un método tan sencillo como es el electrocardiograma, el índice de Corner. A continuación va a presentarnos el doctor Igor Mor, quien es cardiólogo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología. También tiene un máster en avances en cardiología de la Universidad Católica de Murcia, es profesor de la Universidad de Carabobo, y el doctor Mor lidera los investigadores por Venezuela en varios protocolos de COVID y corazón. Él se va a referir a la repercusión cardiovascular del COVID-19 en el corazón, basado en los estudios de la American Heart Association que fueron recientemente presentados. Y al finalizar, pero no menos importante, la doctora Yolimar Mesa, que es cardiólogo, también con un máster en avances en cardiología de la Universidad Católica de Murcia, quien es también profesor de la Universidad de Carabobo e investigadora del grupo venezolano de COVID-19 y enfermedades cardiovasculares. Ella se va a referir a la influencia cardiovascular que tiene vacunarse contra la influenza. ¿Qué hay de nuevo? Con ustedes, la doctora Karina González. Buenas tardes, estimados colegas. Quiero comenzar por agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología la gentil invitación a participar en este evento MECA 2020. En los siguientes minutos me voy a referir a dos estudios relacionados con la pandemia COVID-19 que han tenido un gran impacto. El primero, el estudio Brace Corona, que fue presentado este año en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. En cuanto a los antecedentes, al comienzo de la pandemia del COVID-19 existía una incertidumbre con el empleo de los IECA o ARA2. Por una parte, se planteaba que como el virus SARS-CoV-2 utiliza el receptor ECA2 para entrar a las células del epitelio pulmonar, endotelio vascular y miocardiocito, puede aumentar la expresión del receptor ECA2, lo que en teoría pudiera aumentar la susceptibilidad a la infección. Pero por otra parte, la inhibición de la formación de angiotensina 2 conduce a una disminución de procesos proinflamatorios y apoptosis en el pulmón, y esto podría ser muy beneficioso. Para dilucidar este aspecto y orientar el tratamiento guiado por evidencias, se realizó el Brace Corona, un estudio multicéntrico fase 4 randomizado en 29 centros en Brasil, en el cual se incluyeron 659 pacientes. Como criterios de inclusión, pacientes mayores de 18 años, hospitalizados con diagnóstico confirmado de COVID-19 y en tratamiento crónico con IECA o ARA2. Los criterios de exclusión: hospitalización por insuficiencia cardíaca en los últimos 12 meses,
uso de más de 3 drogas antihipertensivas, empleo de sacubitril valsartán e inestabilidad hemodinámica en las primeras 24 horas hasta el momento de confirmar el diagnóstico de COVID-19. Los pacientes fueron aleatorizados a suspender temporalmente por 30 días o a continuar el tratamiento con IECA o ARA-2. Como objetivo primario, los días vivos y fuera del hospital a los 30 días. En cuanto a los objetivos secundarios, los eventos pulmonares, cardíacos y renales y una serie de biomarcadores como troponina, BNP o pro-BNP o el dímero D. Resultados. No hubo diferencia significativa, como se puede observar en la gráfica, entre el grupo de supresión y continuación del tratamiento con IECA y ARA-2, en cuanto al objetivo primario de estar vivo y fuera del hospital a los 30 días. Tampoco se observaron diferencias en cuanto a los objetivos secundarios. Como pueden observar en la gráfica, el 91,8% de los pacientes que suspendieron el tratamiento y el 95% de los que continuaron el tratamiento estaban vivos y fuera del hospital al día 30 del estudio. Pero esta diferencia no fue significativa. Conclusiones. En primer lugar, podemos decir que se confirma la propuesta de varias sociedades científicas internacionales de mantener el tratamiento de IECA o ARA-2 en pacientes con COVID-19. Los mismos no empeoran la enfermedad. En segundo lugar, aspectos por dilucidar que quedan pendientes. Primero, el efecto de la edad. La mayoría de los pacientes eran jóvenes con una edad media de 55 años y sabemos que la enfermedad es más severa a mayor edad. En segundo, no se estableció si existen diferencias entre los tratados con IECA o los tratados con ARA-2. Y tampoco si los resultados podrían explicarse por un efecto residual del tratamiento previo, porque el tiempo de estudio fue muy corto, 30 días. Finalmente, dado el beneficio cardiovascular que han demostrado estas drogas, los IECA o ARA-2, habría que recomendar mantener el tratamiento siempre que la situación hemodinámica lo permita. A continuación les voy a presentar el segundo trabajo que me fue asignado. Este estudio fue presentado también recientemente en el Congreso de la Sociedad Americana del Corazón 2020. El trabajo se refiere a un score de riesgo derivado del electrocardiograma para predecir la muerte hospitalaria en pacientes con COVID-19. En cuanto a los antecedentes, los pacientes con COVID-19 pueden presentar un curso severo que requiere ingreso a la UCI y puede morir como consecuencia de la enfermedad. Existe entonces una necesidad urgente de marcadores fácilmente obtenibles que suministren información pronóstica. El objetivo del presente estudio fue determinar si el electrocardiograma proporciona información pronóstica en pacientes hospitalizados por COVID-19, especialmente en lo relacionado con la muerte. Este es un estudio de cohortes observacional y retrospectivo en el que se incluyeron pacientes con resultados positivos en la prueba de PCR frente al SARS-CoV-2 y que fueron ingresados en el Hospital Presbiteriano de Cornell en Nueva York. En el análisis final se incluyeron aquellos pacientes que acudieron directamente al hospital y a los cuales se les realizó un electrocardiograma al ingreso o próximo al mismo. Como objetivo primario, el análisis de la mortalidad hospitalaria. En cuanto a los resultados, se incluyeron 710 pacientes hospitalizados por COVID-19 con una edad promedio de 63 más o menos 16 años, de los cuales 37% eran del sexo femenino, 62% de raza no blanca, 56% de estos hipertensos, 78 pacientes, es decir, un 11% fallecieron. Se realizó un análisis de regresión logística multivariable que incluyó la edad, características clínicas y electrocardiográficas. En cuanto a las variables electrocardiográficas de valor predictivo en el COVID-19 se encontraron, en primer lugar, muy interesante,
Las extrasístoles auriculares fueron las que demostraron mayor valor pronóstico. En segundo lugar, el bloqueo de rama derecha o bloqueo intraventricular. Se define como bloqueo intraventricular aquellas que tienen un QRS con duración mayor a 100 milisegundos, sin un patrón específico, ni de bloqueo de rama derecha ni de rama izquierda. En tercer lugar, los trastornos de repolarización ventricular, alteraciones del segmento ST, la onda T negativa o un QT corregido prolongado igual o mayor a 480 milisegundos. Se asignó un punto a cada variable. En esta figura se muestra la mortalidad hospitalaria en pacientes con COVID-19 de acuerdo al grupo etario y de acuerdo a la puntuación en la escala de riesgo derivada del electrocardiograma. Observen, a medida que aumenta el puntaje en la escala de riesgo y a medida que aumenta el paciente en edad, se incrementa la mortalidad. Con una mortalidad mayor al 70% en los que tienen 2 o más puntos y edad de 80 años. En este estudio, los pacientes que tienen extrasístoles auriculares, bloqueo intraventricular, inversión de onda T, trastornos no específicos de repolarización, los cuales son reflejos de isquemia y rigidez del ventrículo izquierdo, o aquellos que presentan bloqueo de rama derecha, lo cual es expresión de la distensión del ventrículo derecho, tienen mayor riesgo de muerte. En conclusión, un score de riesgo simple que incluye alteraciones electrocardiográficas como, en primer lugar, las extrasístoles auriculares, en segundo lugar, bloqueo de rama derecha o trastornos de conducción intraventricular, en tercer lugar, alteraciones del segmento ST o la onda T y el intervalo QT corregido mayor o igual a 480 milisegundos. Predicen la muerte en pacientes hospitalizados por COVID-19. Algunas debilidades del estudio. El estudio es de carácter retrospectivo, no se disponen de datos analíticos y marcadores de afectación cardíaca en muchos pacientes y el no poder comparar los electrocardiogramas con electrocardiogramas previos a la hospitalización. Tener presente este score de riesgo electrocardiográfico que es simple y con gran valor predictivo de muerte en pacientes hospitalizados por COVID-19. Por su atención, muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a analizar el impacto que tiene el COVID-19 en la enfermedad cardiovascular utilizando el registro de la Asociación Americana del Corazón publicado recientemente en su último congreso en el mes de noviembre. En este congreso se analizaron varios estudios. Vamos a recordar que el registro se comenzó en este mismo año, en abril, en el 3 de abril. El primer paciente fue registrado el 27 de abril y a partir de ahí hasta el mes de julio se ha tomado una data que se utilizó para presentar los resultados preliminares en este congreso. Nosotros presentaremos el análisis de estos 3 estudios que les voy a mostrar. Primero es el diseño del mismo, del registro, por su autor, el doctor James DeLemus. El segundo estudio que se presentó fueron las diferencias raciales y étnicas en el tratamiento de los resultados de los pacientes hospitalizados. Y el último que vamos a analizar es la asociación entre la obesidad, la edad y la morbilidad y mortalidad cardiovascular. Los objetivos fueron bastante amplios, pero en resumen se dice que se quiere convertir el registro como una herramienta para tener estadísticas vitales durante la pandemia, las cuales permitan ajustar los protocolos rápidamente en la medida que sea necesario, tener toda la información almacenada, porque hasta ahora no se tiene esa información, por lo menos en los Estados Unidos, y ser una fuente de información para múltiples equipos que trabajan en la problemática del COVID-19. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años de edad con una confirmación de la infección a través de la PCR y la presencia de anticuerpos, al mismo tiempo anticuerpos IgM positivos, o que tengan el diagnóstico clínico utilizando criterios específicos del hospital. Se excluyeron los menores de 18 años y aquellos que no se les pudo confirmar la infección, igualmente aquellos que no tenían la infección activa. Sus resultados preliminares en los primeros 15.000 pacientes
el 17% no tenían factores de riesgo, 58% tenían hipertensión, 37% diabetes, 42% obesidad y 37% dislipidemia. Los autores pues, concluyen que la mortalidad asociada a la hospitalización estaba en el 20%. La mortalidad cardiovascular por infarto, por ictus y por falla cardíaca era del 9%. El 20% de los pacientes necesitaban una respiración mecánica. La causa de muerte más importante, 70% era de causa respiratoria, mientras que las causas cardiovasculares como el infarto, el ictus, la trombosis venosa y el tromboembolismo fueron menor del 5% cada una de ellas. Si lo comparamos con este mismo estudio, también publicado en el mismo congreso, pero utilizando una data diferente al registro de la AJA, se encontró que la mortalidad es más o menos parecida, más frecuente en hombres mayores de 60 años de edad. Indios americanos y los afroamericanos fueron las personas más frecuentemente hospitalizadas. La mortalidad asociada a la falla cardíaca fue pacientes que tenían antecedentes de falla cardíaca fue el 38%, los coronarios 30.5%. Muy alta me pareció a mí, los diabéticos y los hipertensos con un 28% cada uno de ellos. Y aquellos pacientes que presentaron complicaciones cardiovasculares durante la hospitalización, como fue el ictus y el infarto, tuvieron una mortalidad superior al 50%, y la mitad de esa mortalidad correspondió al embolismo pulmonar. Ellos concluyen pues, que las personas no blancas y las que tienen enfermedad cardiovascular persistente tienen más riesgo de mortalidad, y que el antecedente de enfermedad cardiovascular, a pesar de que no era muy frecuente en términos de frecuencia, pero aquellas personas que sí la tenían se morían más que aquellas personas que no la tenían. El segundo estudio fueron las diferencias étnicas y sociales que pudiesen influir en los resultados finales de los pacientes hospitalizados. Se encontró que los hispanos y las personas afroamericanas fueron las que mayor tasa de hospitalización tuvieron y la mayor tasa de complicaciones y la mayor tasa de mortalidad. Ellos hacen una correlación con algunos parámetros socioeconómicos y encontraron una relación entre la condición de pobreza y de hacinamiento con las complicaciones que ya mencionamos de mortalidad y de mayor hospitalización en estos dos grupos étnicos comparados con los blancos y los asiáticos. Las conclusiones fueron que los hispanos y los negros corresponden a más del 50% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 en esta muestra, que las características socioeconómicas y las diferentes formas de presentación clínica que se encontraron en estas etnias distintas favorecen las diferencias que se observaron en los resultados. El último estudio que analizamos fue la comparación de la obesidad y la edad con la morbilidad y mortalidad por todas las causas. Se encontró que en las personas menores obesas, menores de 50 años de edad, tanto la mortalidad como la ventilación mecánica fue mucho más alta cuando se comparó con aquellas personas entre 51 y 70 y menos aún con aquellas personas mayores de 70 años de edad. Los autores concluyen que la obesidad de clase 1-3 se asoció con mayor riesgo de ventilación mecánica, independientemente de la edad, que el índice de masa corporal por encima de 40 constituye un riesgo muy alto de muerte, sobre todo en las personas menores de 50 años. Hay que tomar conciencia en este grupo de personas para que se cuiden más, y este grupo de personas precisamente, los obesos y jóvenes, son los que serían los primeros candidatos en recibir la vacuna, dada a esa gran mortalidad que presenta. El resumen de los tres estudios analizados conjuntamente, podemos decir que existen múltiples disparidades en los factores de riesgo y en los patrones de atención médica que dieron resultados finales distintos cuando se compararon en personas de diferentes etnias, que la proporción de pacientes hospitalizados con COVID-19 que eran negros e hispanos y la proporción con obesidad fue mucho mayor que en la población general de los Estados Unidos, que los obesos, particularmente los muy obesos, experimentan peores resultados, incluyendo un mayor riesgo de trombosis, necesidad de asistencia respiratoria y una mayor mortalidad. Y el riesgo adicional de obesidad severa se magnificó en los pacientes menores de 50 años de edad.
Vamos a recordar que ya existe el registro latinoamericano Cardio-COVID-19 para este año 2020, organizado por la CIAC, el doctor Juan Esteban Gómez, el coordinador general de Colombia. La región de Brasil-Venezuela está coordinada por el doctor Iván Mendoza, y mi persona está dirigiendo el primer centro que se abrió en Venezuela, y esperamos que se abran otros más para el registro del COVID-19 y las complicaciones cardiovasculares. Gracias por haberme atendido y estoy atento para las preguntas. Esperamos. Feliz día. Felicitamos al comité organizador de Mecacardio, de la Sociedad Venezolana de Cardiología, y agradecemos su gentil invitación. Les voy a hablar sobre el impacto sobre las enfermedades cardiovasculares de las vacunas contra la influenza, específicamente del estudio INVESTED. No podemos dejar de hablar de la importancia de vacunar contra la influenza en los pacientes mayores de 65 años. Y a propósito de este estudio taiwanés, evidencia cómo la vacunación contra la influenza previene las enfermedades, hace prevención secundaria de las enfermedades cardiovasculares. Este fue un grupo de 8.700 pacientes, 4.350 fueron vacunados contra influenza y 4.350 no fueron vacunados. Estos pacientes fueron hecho un seguimiento a un año, y al cabo de ese año evidenciaron cómo disminuyó la incidencia de mortalidad por todas las causas en el grupo que recibió la vacuna contra la influenza comparado al que no la recibió. Asimismo, la incidencia de infarto del miocardio recurrente o mortalidad de causa cardiovascular fue mucho menor en forma estadísticamente significativa en el grupo que recibió la vacuna de la influenza. Igualmente, la incidencia de hospitalizaciones por falla cardíaca fue estadísticamente significativa, mucho menor en el paciente que recibió la vacuna de la influenza. De allí que en todo paciente o persona mayor de 65 años, en Estados Unidos y en muchos otros países, la vacunación contra la influenza a altas dosis está indicada. Hay evidencia de muchos estudios donde los cardiópatas y los pacientes con falla cardíaca tienen mayor riesgo de complicaciones cuando les da influenza, como son hospitalizaciones por falla cardíaca, reinfarto o muerte cardiovascular. De allí que el Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre de los Institutos Nacionales de Salud propusieran evaluar si una vacuna contra la influenza en dosis más altas ofrecía más protección contra esas complicaciones en comparación a la dosis contra la influenza estándar. Y ahí surgió el estudio INVESTED. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Una persona de más de 18 años posterior a un infarto agudo del miocardio durante el año previo, u hospitalización por falla cardíaca durante los 2 años previos, asociado a un factor de riesgo adicional, que pudiera ser una edad mayor de 65 años, diabetes mellitus, obesidad, enfermedad renal, fracción de eyección menor de 40%, antecedentes de ictus isquémicos, o que fuese fumador activo. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión o de exclusión? Que el paciente fuera alérgico a la vacuna o al huevo, que fuese una mujer embarazada, antecedentes de Guillain-Barré, expectativa de vida menor de 9 meses, infección aguda o fiebre. ¿Cuál fue el diseño del estudio INVESTED? Este fue un estudio randomizado, doble ciego, controlado para evaluar la eficacia de alta dosis de la vacuna contra influenza trivalente versus la dosis cuadrivalente estándar en pacientes de alto riesgo. ¿Qué quiere decir pacientes de alto riesgo? Pacientes con historia reciente de hospitalización por infarto del miocardio en el último año o insuficiencia cardíaca en los últimos 2 años. Total de pacientes enrolados fueron 5.260 durante 3 años, desde el 2016 al 2019, en un total de 157 centros clínicos en Estados Unidos y Canadá. 2.264 personas fueron enroladas a la vacunación con dosis estándar y 2.630 fueron enrolados a la vacunación de dosis alta.
El seguimiento remoto fue una semana posterior a la vacunación y 2 posterior anuales, con revacunación anual. ¿Cuál fue el punto final primario? Mortalidad por todas las causas y hospitalizaciones cardiopulmonares. Cuando vemos las características basales de los pacientes que se incluyeron en este estudio, fue una edad promedio de 65,5 más o menos 12,6 años, predominando el sexo masculino en 72% de los casos, y con una etnia donde la raza blanca fue el 78% y los latinos el 9,8%. La obesidad leve fue en el 49% de los casos evidenciada. Y uno de los factores más importantes, con un 77% de los casos, fue la hipertensión. Cuando evaluamos el tratamiento que los pacientes enrolados tenían, vemos que la aspirina la utilizaba el 72% de los pacientes enrolados, las estatinas el 79%, los betabloqueantes el 85% y los IECA o ARA2 el 61%. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio INVESTED? Los primarios, cuando se evaluó mortalidad u hospitalización por causa cardíaca o pulmonar, al comparar las vacunas de altas dosis con la dosis estándar, fue el 44,5 por 100 pacientes al año en la dosis alta versus 41,9 por 100 pacientes por año en la dosis estándar. La P fue de 0,05, es decir, no hubo diferencia en los dos tipos de dosis. Pero cuando se evalúan los resultados secundarios para dosis altas versus estándar, el edema y las mialgias fueron mayores en el grupo que utilizó dosis altas y fue estadísticamente significativo. ¿Qué podemos concluir? Que la vacuna contra la influenza trivalente de dosis alta no fue más efectiva que la vacuna tetravalente de dosis estándar para reducir el riesgo de muerte u hospitalización cardiopulmonares entre los pacientes cardiovasculares de alto riesgo, según los hallazgos del ensayo INVESTED presentado en noviembre 17 de la American Heart Association 2020. Y esto fue presentado por el doctor Orly Bardeni, que fue uno de los investigadores de este estudio. Basado en estos resultados y en todo lo que hemos visto, recomendamos educar a nuestros pacientes de alto riesgo de la importancia de colocarse la vacuna anual contra la influenza. Asimismo, tratar de implementar en todos nuestros países, por nuestros sistemas de salud, campañas de vacunación masiva en este tipo de población de alto riesgo. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, estamos aquí a la orden. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, si me dan, ok. En ese índice del electrocardiograma para predictor de riesgo de muerte hospitalaria, se mencionan las extrasístoles auriculares, pero no la fibrilación auricular, que es una arritmia más importante, más significativa. Eso es cierto. Sí se revisó lo de la fibrilación auricular, pero no tuvo el valor predictivo de las extrasístoles auriculares. Tenía cierto valor predictivo, pero las extrasístoles auriculares fueron las que más. Así, tener una extrasístole en ese electrocardiograma es un punto y te aumenta el riesgo. Y otra que vino es que si los cambios de repolarización y bloqueos son los evolutivos durante la hospitalización o qué. No, esos cambios no tienen que ver con los cambios evolutivos durante la hospitalización. Es el electrocardiograma de reposo. El primer electrocardiograma que haces. Si tiene bloqueo, es un punto, tiene más riesgos, independientemente que sería preexistente o acababa de aparecer. Igualmente, las alteraciones del ST en ese electro, si después tiene cambios evolutivos, no entra con el valor pronóstico de la alteración de repolarización, que lo que quiere decir es que o hay una comorbilidad que aumenta el riesgo o la manifestación inicial fue severa. Para el doctor Igor Mor, miren la situación en Venezuela con los pacientes con COVID, de acuerdo a lo que tú presentaste, ¿cómo se aplica con relación a pacientes obesos
la raza hispánica versus la raza negra, caucásica y la asiática. ¿Qué comentario nos puedes hacer? Cierto. En Venezuela tenemos una población más mestiza que en los Estados Unidos, lógicamente. Y creo que extrapolar esa experiencia a la generalización venezolana sería algo que no pudiésemos hacer desde el punto de vista científico. Sin embargo, sí aprendimos algunas cosas. Primero que este registro no es tan sencillo, ya lleva para el mes de julio ya 15.000 personas. Dice que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de las personas que se hospitalizaban en los hospitales americanos. Y esto estaba seguido por 42% de obesos, 37% de dislipidémicos y 37% diabéticos, que todos son factores de riesgo que encontramos en la población venezolana de forma rutinaria. Entonces, eso pudiese ser aprovechado para Venezuela. La otra cuestión que podemos analizar es la parte de los obesos. Esa relación que existe entre obesidad y riesgo a nivel del paciente que se hospitaliza por infección de COVID-19. Me llama mucho la atención ese resultado que es precisamente en los muy obesos y en personas jóvenes, menores de 50 años de edad, que tenían mayor necesidad de respiración asistida o mecánica y tenían un índice de mortalidad, una prevalencia de mortalidad muchísimo mayor cuando se compara inclusive con otras personas de mayor edad. Estamos hablando entre 50 y 70 y de mayor de 70. Y luego tenemos la parte del estudio de las diferencias étnicas y las diferencias raciales y las diferencias sociales. Lo interesante del registro fue que una vez que ellos analizaron y corrigieron por algunas variables sociales y por algunas otras variables que tienen que ver con la edad y la parte del género del paciente, no encontraron ninguna diferencia. Eso quiere decir que el problema no es étnico, no es racial, el problema es social. Y precisamente cuando tú analizas los subgrupos, por ejemplo, el grupo de latinoamericanos y el grupo de afroamericanos, que son los que más se hospitalizan y los que más se mueren y los que más necesidades de respiración mecánica tienen. Ellos tienen factores comunes que los unen. Por ejemplo, son la fuerza laboral de la más básica de los Estados Unidos. Son la gente que tiene que estar en las fábricas, en los lugares donde hay mayor hacinamiento. Sabemos que el hacinamiento favorece la infección. Segundo, son gente que no tienen seguros, no tienen ningún tipo de seguridad. Llegan muy tarde al hospital, comparado con los blancos que tienen una mejor seguridad social y conocen mejor sus síntomas. Y llegan con más rapidez al hospital o a la atención médica. La tercera factor que también socialmente los une es la vivienda. Las viviendas de los afroamericanos y las viviendas de los latinoamericanos en los Estados Unidos son viviendas generalmente multigeneracional. Ellos prácticamente viven hacinados más de 6, 7 personas y en lugares muy conglomerados. Cuando tú analizas la población de blancos o la población de asiáticos, que me llamó mucho la atención que ocupan el cuarto lugar por debajo de los blancos, la gente vive más dispersa, hay menos cantidad de personas en una unidad habitacional. Y la otra cosa que nos llamó la atención es que los latinos americanos y los afroamericanos eran más jóvenes que el resto de la población que se hospitalizó en los Estados Unidos. Y también me llamó mucho la atención la presencia de que a pesar que los asiáticos tienen un lugar de menor proporción de hospitalización, estas personas se complicaban más desde el punto de vista respiratorio. Por lo tanto, el registro americano tiene demasiada información que le podemos sacar mucho provecho para llevarlo a la experiencia venezolana. La doctora Yolimar Mesa, en un momento que todos estamos pendientes de la vacuna del COVID, ¿qué información nos puede dar de los efectos adversos de la vacunación a alta dosis para tener más información al respecto? Gracias. La vacuna de influenza. Bueno, a pesar de que el estudio no demostró diferencia significativa en el paciente de mayor riesgo, no queda duda de la importancia
y necesidad de vacunar a este grupo de alto riesgo, como es un paciente que ha tenido un evento, bien sea isquémico, coronario o cerebral, paciente con falla cardíaca, porque las complicaciones, si no se vacuna y le da influenza, son muchos mayores. De hecho, hay muchos estudios que evidencian el beneficio. Eso no se discute. ¿Qué quisieron demostrar con este estudio? Si a dosis mayores veían mayor beneficio. Lamentablemente no fue así. Sin embargo, la necesidad de pacientes de alto riesgo de vacunación contra influenza, neumococo, de todos es bien conocida en grandes estudios en las últimas décadas que se han realizado. Otras preguntas que son del Brace Corona. Concretamente dos preguntas. ¿Por qué no se incluyeron los pacientes con insuficiencia cardíaca, por una parte? ¿Y por qué no se incluyeron los pacientes con COVID-19 grave? Bueno, los pacientes con insuficiencia cardíaca se excluyeron porque no es ético suspender el IECA o el ARA2 en pacientes con insuficiencia cardíaca. En lo hipertenso sí, porque hay otra opción con otras drogas antihipertensivas. Y en cuanto al COVID-19 grave, no se incluyeron porque el COVID-19 grave da hipotensión. Entonces tú no puedes mantener, en el grupo que tenían que mantener el tratamiento, no lo podía mantener. Doctora Yolimar Mesa, que si tú consideras que el fracaso en la vacunación a alta dosis puede tener una repercusión negativa en cuanto a las personas que están buscando la vacunación. No, Iván, porque como te dije anteriormente, ya hay muchos estudios en las últimas 2 décadas que han evidenciado que vacunar en pacientes de alto riesgo tiene mayor beneficio de complicación que no vacunarlo. Y cuando comencé con el estudio taiwanés, en mayores de 65 años, se evidencia notablemente la diferencia de vacunarse versus no vacunarse. Es estadísticamente más significativa porque, recuerda, si un paciente con falla cardíaca, un paciente con evento isquémico del miocardio cerebral, si nosotros no hacemos ningún tipo de intervención, ni farmacológica ni no farmacológica, ese paciente, la tasa de mortalidad es muy alta sin hacer nada. Igual ocurre si no lo vacunamos. En épocas de influencia, de invierno, dependiendo de cada país, donde cuando esté este virus, por supuesto, estos pacientes son más vulnerables a que si no están vacunados, le da el virus y por supuesto pueden hasta morirse como complicación de que no se vacunaron en su momento. No queda duda de la vacunación. Aquí hay una pregunta, si la prolongación del QT era porque estaba relacionada a la administración de hidroxicloroquina o acitromicina. No. Se tomó la prolongación del QT en el electrocardiograma inicial, independientemente de si había recibido o no tratamiento. La mayoría en ese momento no habían recibido tratamiento. Eso es clave. Recuerden el mensaje de ese estudio, que es bien sencillo. Tomen un electro a todo hospitalizado con COVID. Todo hospitalizado con COVID hay que hacer un electro. Miren, si tiene extrasístoles auriculares, si tiene bloqueo de rama derecha o un QRS ancho, y si tiene alteraciones del ST, o QT, un punto cada uno de ese paciente tiene muy alto riesgo. Saque la lupa. Y si tiene edad avanzada, con más razón, la mortalidad puede llegar al 70%. Igor, ¿y qué es del sobrepeso y la obesidad en los pacientes con COVID? ¿Qué comentario nos puede hacer? Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estas personas obesas, muchas de ellas no tienen la percepción clara de su gravedad en cuanto a las complicaciones cardiovasculares y mortales del COVID-19. Entonces hay que tomar medidas de salud pública para llamar la atención a ese grupo especial de la población. Hay que, sobre todo los jóvenes menores de 50 años que estén obesos. Y si tienen un índice de masa corporal por encima de 40, con mucha más razón. Y eso implica que en el momento que se llegue a masificar la vacunación en términos de disminución de la mortalidad por la infección, este grupo social, este grupo de personas son los primeros que deberían ser vacunados. Y el problema también
de la diferencia entre la gente de raza negra y latinoamericana, el problema es social. Y ese problema social sí repercute en países como el nuestro, donde existen unas condiciones sociales que distan de ser la más idónea, y por lo tanto tenemos un caldo de cultivo para obtener mayores complicaciones y mayores tasas de mortalidad si una incidencia de infección ocurriese en este país. Es importante tenerlo en cuenta. Hay dos preguntas de la audiencia, doctor, sobre el electrocardiograma. Una pregunta es sobre la bradicardia como marcador de riesgo cuando se presenta en el COVID, que no aparece entre los marcadores detectados. Y el otro es si el hecho de otra pregunta de la audiencia es si el hecho de que aparezcan extrasístoles supraventriculares y que asociadas con muerte es un indicador indirecto o tiene que ver con la fisiopatología que llevó al paciente a la muerte, o sencillamente es un marcador y no tiene relación directa. Bueno, con respecto a es un marcador que está presente en el electrocardiograma. Seguramente tiene unas implicaciones en la fisiopatología de la enfermedad. La primera pregunta era sobre... Bradicardia. Mira, nosotros justamente, nuestro grupo sacó un estudio que mandamos al American Heart que se llama La calma precediendo a la tormenta. La bradicardia, y de hecho sometimos un trabajo para la American College of Cardiology donde pacientes tenían COVID como manifestación inicial bradicardia. La primera manifestación antes de que tuviera manifestaciones respiratorias o fiebre fue una bradicardia. En general, los pacientes es una bradicardia transitoria, evolucionan bien, responden si es sintomática a la atropina, salvo 2 casos que fueron reportados por el doctor Oscar del Valle, que hubo una respuesta paradójica que no encontramos la explicación. Le dieron atropina intravenosa, hicieron paro cardíaco y fallecieron esos pacientes. Pero en general, la mayoría de las bradicardias primarias son fácilmente manejables. No estamos hablando de bradicardia debido a drogas, hasta el remdesivir puede dar bradicardia. Hay casos reportados las drogas o la situación del paciente. Pero en efecto sí es un marcador como tal, ¿no? Sí. En cuanto, ok, vale. Pero no fue detectado en el grupo del... No, ellos estudiaron todas las variables y vieron cuáles eran las que tenían en ese análisis multivariable, las que tenían. Sí.